dice, el título para esta tarde es, perdónenme, no ensucie el templo, no ensucie el templo. O puede ser también, no contamine el templo. Lucas, el capítulo número 19. Lucas, capítulo número 19, por favor. Versos número 45 al 48. Lucas, capítulo número 19, verso 45 al 48. Amén. Yo le voy a pedir un favor a Diego, por favor, Dieguito, y tú, mi amor, el micrófono. Cada uno tenga un micrófono y les voy a pedir un favor desde ahí para que me ayuden a... Sí, se alcanza, no hay problema. Dale el más largo. Dieguito, hazte un poquito más acá, me interesa. Y dale un micrófono a Diego y uno para ti. Y me ayudan con la parte bíblica. Tú te sientas allá, no hay problema, sentado ahí. Y tú acá, cada uno tiene un micrófono. Entonces yo les pido el favor que me colaboren con los versículos, ¿vale? Para que, como tienen Reina Valera 1960, yo tengo Nueva Traducción Viviente y podemos entender un poquito más el tema de lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en esta tarde. Les repito, hoy el tema es: no ensucie el templo, no lo contamine. ¿Por qué el micrófono es importante? Porque necesitamos que quede bien grabado en el audio en YouTube, porque a veces no se escucha bien, entonces que quede bien grabado y tengamos claridad. Amén. Vamos a empezar. Dice Lucas 19, verso 45 al 48. Voy a leerlo en traducción viviente y luego lo va a leer Diego en nueva versión, en 1960 Reina Valera. Dice: luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que de él decía. Diego, por favor. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido que en esta tarde tu palabra nos hable, Señor amado, quite lo que tenga que quitar, produzca vida donde tiene que producir vida, Señor. Gracias por las personas que están aquí en esta tarde, por cada familia representada, Señor amado, aún por los que no vinieron, Señor, por alguna circunstancia. Te pido, Señor, que tu palabra ministre a nuestro espíritu y nos hable claramente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué es el templo? Es importante que entendamos. La Biblia tiene muchos niveles. La palabra del Señor tiene bastantes niveles. Cuando hablamos del templo podemos hablar de muchas cosas. Templo puede ser este lugar, y por eso muchas personas lo asocian es con un lugar, con un edificio físicamente hablando. Templo es un edificio. Templo es el solaz de Dios. Templo es el lugar santo donde está el nombre del Señor. Templo es el solaz, el reposo de Dios, el descanso de Dios. Templo es donde habita la gloria de Dios, la doxa de Dios. Templo es un tabernáculo, un lugar dispuesto para hacer ofrendas y sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Templo es un lugar de reunión. Templo es un lugar de asamblea. Templo es un lugar donde es la casa del Padre. Templo es eso. Se da cuenta que la Biblia tiene entonces diferentes ¿qué?
niveles. Entonces debemos identificar, pero templo también es el cuerpo de Cristo y templo también es su cuerpo. ¿Se da cuenta? El templo también es su cuerpo. Entonces debemos cuenta que la palabra templo abarca muchísimas cosas. ¿Qué es el templo según en la época de Jesús? Segunda carta de Crónicas, Daisy, por favor, segunda carta de Crónicas, capítulo número 6, del 1 al 10, y Diego, el verso 18 y 19 del mismo capítulo. Segundo libro de Crónicas, el capítulo número 6, verso número 1 al 10, y Diego, por favor, el verso 18 y 19 del mismo capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo número 6. Nueva Internacional. Ok, dice la palabra del Señor. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarás en la oscuridad de una nube, y yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba allí en pie y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca le había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que te saqué de tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí a ninguna ciudad de las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo habitara, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien, elegí a Jerusalén para habitar en ella, y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en mi honor. Sin embargo, no serás tú quien lo construya, sino el hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en mi honor. Ahora el Señor ha cumplido su promesa, tal como lo prometió. He sucedido a mi padre David en el trono de Israel, y he construido el templo en honor del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, en la cual está el pacto del Señor que hizo con los israelitas. 18-19, Diego, por favor. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Gracias. Y yo estoy del 32 al 35. Entonces dice: en el futuro, está profetizando aquí con relación al templo. En el futuro, los extranjeros que no pertenecen, a tu pueblo de Israel oirán de ti y vendrán de tierras lejanas cuando oigan de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Cuando ellos oren en dirección a este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y concédeles lo que ellos te pidan. De esa forma todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte y a temerte, igual que tu pueblo Israel. También sabrán que este templo que he construido honra tu nombre. Si tu pueblo sale a donde tú lo envías a luchar contra sus enemigos, y si oran y en dirección a esta ciudad que has escogido y hacia ese templo que yo he construido para honrar tu nombre, oye entonces desde el cielo sus oraciones y defiende su casa. David quiere construir el templo, pero Dios le dice: no puedes construirlo, un hijo tuyo lo va a construir, Salomón. Salomón construye el primer templo, físicamente hablando. ¿Y qué es entonces el templo? El templo en ese momento era un lugar de reunión de la sociedad judía en lo social, en lo político,
pero sobre todo lo más importante era que ellos venían a honrar el nombre en el Antiguo Testamento, que era Yahweh o Jehová, o el nombre impronunciable del Dios invisible. Dios colocó el arca del pacto, que estaba ¿en dónde? En el tabernáculo estaba el arca del pacto, y fue colocado allí como testimonio para decirle a todo el mundo y sobre todo al pueblo de Israel que Él es el Dios de Israel y que nada puede contener a Dios. Por eso el verso 18 y 19 está diciendo: pero es imposible que una casa contenga a Dios. Pregunto en esta tarde, ¿esta casa contiene a Dios? No, en lo absoluto. Este edificio no contiene a Dios. El edificio como tal se ha levantado ¿para qué? Para honrar ¿qué? Su nombre. El edificio se ha hecho para que como cuerpo estemos unidos y podamos darle la gloria al Señor. Para eso se hizo el edificio. Pero dentro de este edificio no cabe la gloria de Dios. Por eso Él está diciendo que ni los cielos de los cielos de los cielos te pueden contener. Nada puede contener a Dios. ¿Qué entonces es lo que tiene el templo? El nombre. Solamente el nombre. Imagínense, solamente entre comillas, porque es muchísimo. Pero dentro de este templo no puede habitar la gloria de Dios. El edificio se hizo, o el templo se hizo, para ser completamente diferente a los demás edificios del momento. Un edificio de la política o un edificio o un palacio de un gobernante romano era completamente diferente a la iglesia, el templo, no la iglesia, el templo físicamente hablando. Y ese templo fue dedicado para Dios. Salomón entonces dijo: yo dedico este templo para honrar ¿qué? Tu nombre, para adorarte, para exaltarte. Luego dice, en el verso 18 dice: pero realmente es imposible que Dios habite en la tierra entre seres humanos. Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido, dice Salomón. Sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Miren lo que dice Salomón: sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. ¿Qué hacemos en el templo? Orar. ¿Qué hacemos en el templo? Suplicar. ¿Qué hacemos en el templo? Adorar. ¿Qué hacemos en el templo? Alabar, servir, pedirle perdón. Usted y yo venimos a esta casa para pedirle perdón, para adorarlo, para exaltarlo, para darle gracias. Para eso, ¿se da cuenta? Él no está diciendo: mira, aquí te contiene este edificio. No, Él está diciendo: nada te puede contener, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, pues mucho menos esta casa. Pero, sin embargo, está diciendo: oye, Señor, sin embargo, escucha mi oración. ¿Qué hacemos en la iglesia, en este templo, en este edificio? Orar. Entonces dice: escucha mi oración y mi súplica. Si nosotros no entendiéramos la magnitud de la oración, pues estaríamos mal. ¿Cómo podemos hacer que la oración llegue a Dios eterno si está en el tercer cielo y está fuera de los cielos el Padre? Imposible. Duraría más o menos 10.000 años luz llegar nuestra oración al cielo. Entonces, ¿cuándo llegaría? Nunca, jamás llegaría. Pero como Dios está en todo lugar, y como Él escucha nuestra oración, y como Él instituyó un templo, entonces venimos a este lugar para eso, para darle la gloria a Dios, para que el Señor escuche nuestra oración, que Él escucha nuestra oración. Entonces el verso 18, 19 dice: sin embargo, escucha mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios, oye mi clamor y la oración que tu siervo eleva. Luego en el verso 32 al 35 está diciendo: ojo, pero en el futuro muchos van a ir a tu templo y muchos van a ser extranjeros que van a ir. Hoy la gente no va a Israel por montones. ¿Cuántos quieren ir a Tierra Santa? A mí me encantaría ir a Tierra Santa, ¿cierto? Entonces está diciendo proféticamente: en el futuro los extranjeros que no pertenezcan a tu pueblo, Israel, oirán de ti. Todo el mundo sabe quién es Jesús, pero no lo conoce, que es diferente. Entonces dice: oirán de ti, vendrán de tierras lejanas, cuando oigan tu gran nombre,
de tu mano fuerte y de tu brazo poderoso. Y cuando ellos oren, mire cómo está diciendo, y cuando ellos oren en dirección a este templo, ¿usted no se ha dado cuenta cómo los judíos se paran en el muro de los lamentos? Es el único muro que quedó originalmente del segundo templo. Y ellos se paran en el muro de los lamentos, meten unos papelitos que son las peticiones, las meten ahí en esos huequitos de las paredes y empiezan a orar ahí, ya se mueven así los judíos. Y pues dice también que los extranjeros llegan allá y meten sus papelitos y empiezan a orar. Eso es verdad en cierta forma, pero se puede volver algo místico o dogmático. Entonces la gente dice, si yo tengo que llevar mi oración allá, entonces le pregunto, ¿será que no será escuchada nuestra oración aquí? Sí será escuchada. Lo que pasa es que se vuelve algo místico porque se está diciendo esto acá, pero hay que saber cómo, que nuestra oración sí se escucha. No tenemos necesidad de ir a Israel a hacer eso. Si algún día podemos ir, qué chévere, pero no necesitamos meter ningún papel en la pared para que nos escuche, porque ella escuchó nuestra oración. Porque este también es un templo físicamente hablando. Pero luego dice aquí que vendrán de tierras lejanas y que orarán hacia el oriente. ¿Dónde queda el oriente? Norte, sur, oriente. Entonces estamos en la dirección correcta, hacia el oriente. Entonces estaríamos orando hacia allá, hacia el oriente. ¿No? ¿Usted se da cuenta que los musulmanes oran hacia la Meca, hacia el oriente? Entonces los judíos tendrían que orar también hacia el oriente, hacia donde está el templo, físicamente hablando, o en la pared que quedó del templo. Porque detrás de esa pared, ¿qué más está? La mezquita de Omar. La mezquita de Omar. Eso con relación al templo. Pero date cuenta que estamos hablando de muchos templos. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Jesús en el templo? Vaya conmigo a Juan, capítulo número 2, el verso 13 al 22. Juan, capítulo 13, Evangelio de Juan, capítulo número... Ya, Dieguito, gracias y visita, muchas gracias. Pueden sentarse en el lugar. Gracias. Juan, capítulo número 2, Juan, capítulo número 2, verso número 13 al 22. Capítulo 2, verso 13 al 22. Dice la palabra, Jesús despejó ¿qué? El templo. Un día Jesús va con sus discípulos y se encuentra con tremendo lugar, que el templo que había sido levantado por Salomón, pues resulta que ese templo estaba mal, estaba sucio. Habían cambistas, habían comerciantes vendiendo coloretes, labiales, medias veladas, celulares, ollas express, como hoy en día. Siga, un poco de cosas, vendiendo limones, vendiendo arepas, vendiendo de todo ahí en el templo. La gente cambiando el dinero, dólar canadiense por dólar americano, cambiando cosas. Palomas por burros por etc. Entonces dice aquí que se acercaba, en el verso número 13, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía. Así que Jesús fue a Jerusalén, vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, se da cuenta, ovejas y palomas para los sacrificios, y vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero de extranjero. ¿Se da cuenta? Volvieron el templo ¿qué? Un mercado. ¿Se imagina que nosotros llegáramos aquí al servicio y todo un poco de gente afuera vendiendo cosas y nosotros entráramos acá y la gente también, venga, le cambio la gallina por el pollo? Imagínense, nosotros venimos a adorar al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice que él encontró esta cuestión en el verso 15, dice, Jesús se hizo un látigo. Jesús dijo, ay muchachos, por favor, mire, esta es la casa de mi padre que Salomón la construyó, por favor, sálgase, limpie, por favor. No, ¿qué hizo Jesús? Cogió un látigo. O sea, que se da cuenta que Jesús no es lindo. O sea, es lindo, pero no es lindo. Y dice que él cogió un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Los sacó. Los echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego les dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Les dijo Jesús. Versos 17, entonces sus discípulos se recordaron, la profecía de las escrituras que dice, el cielo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo?
¿O qué haces? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿O por qué? ¿Quién te dio permiso? Acuérdate que era el templo y en el templo estaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, la gente. Habían dos sumos sacerdotes. ¿No les parece raro si normalmente debería haber uno nomás y habían dos sumos sacerdotes? Pero estaban allí. Todo se volvió, fue un business. Pero no había palabra de vida. Entonces él está diciendo acá, pero los líderes judíos exigieron que, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, dijo Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En el verso 20 hasta el 21, 22 dice, ¿qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 días en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Se da cuenta que ya cambia, ya no es el templo de ese momento, sino es el templo de ¿qué? Del cuerpo de él. Está hablando del cuerpo físico, de la carne de Jesús. Pero sin embargo está hablando de un lugar donde se debía adorar ¿a quién? Al Padre. Donde se supone que estaba depositado el nombre, el respeto, la gloria, la honra, la doxa, el arca del testimonio. ¿Ustedes saben qué es el arca del testimonio? Que fue colocada en el tabernáculo y fue luego puesta en el templo, para que el mundo supiera, Israel supiera que Dios estaba con ellos y que Él había hecho un pacto con ellos. Sin embargo, el pueblo de Israel no le importó. Con el paso del tiempo dijeron, eso no importa, eso vendamos y hagamos aquí cosas. Entonces, en el verso número 21 dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Jesús se indignó de que el lugar donde se supone que estaba adorando a Dios, ahora estaba haciendo una cueva de ladrones. Jesús se indignó porque ese templo había sido dedicado para adorar el nombre. No que estuviera él allí, sino era el nombre únicamente. El nombre del Antiguo Testamento, porque no estaba el nombre revelado del Nuevo Testamento. Pero él se indignó, Jesús se indignó claramente. El lugar era para honrar, el lugar era para dar culto, el lugar era para establecer la gloria de Dios, para que los hombres conocieran a Dios, para que los hombres supieran que hay alguien que los ama, que hay alguien que los perdona, alguien que les da su amor. Para eso era. Ahora, vaya conmigo a Hechos capítulo 7, verso 56. Hechos 7, verso 56. ¿Dónde está entonces Jesús en este momento? Si él dijo claramente que él era el templo y que él lo iba a reconstruir, la gente no estaba entendiendo que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Los demás estaban pensando que era el templo físico y dijeron, pero Jesús, 46 años duró construir este templo o este edificio y ahora usted dice que en 3 días lo va a reconstruir. O sea, Jesús, ¿usted sí está de acuerdo? En otras palabras, usted está como medio loco, ¿no? ¿Cómo es posible que en 3 días se vaya a construir el templo? Mire, Hechos capítulo 7, verso 56. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús en este momento? Hechos 7, 56. Dice la palabra en Hechos 7, 56. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Santiago o Esteban. El primer mártir de la iglesia se llama Esteban y él fue apedreado, lo mataron. Y dice que cuando él estaba ya muriendo, ¿qué pasó? Dice que vio que a Jesús. ¿A dónde lo vio? Miren el verso 50. Y le dijo, miren, si quieren leer el 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada ¿en dónde? En el cielo, y vio la gloria de Dios
y vio a Jesús de pie. ¿A quién vio Esteban? A Jesús de pie. Dice claramente, a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Lo vio. En el verso número 56 les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, ¿dónde está en este momento Jesús? En el tercer cielo, en el lugar de honor a la derecha del Padre, dice la palabra. Ahí, ¿se da cuenta? Jesús muere, Jesús resucita el tercer día, y él dice que está en el tercer cielo a la derecha del Padre. Ese es el templo de él. Pero Jesús había tenido una discusión con los judíos de ese momento, porque el templo donde se suponía venían a adorar, venían a exaltar, venían a recibir la Torá, la palabra, el testimonio del poder, de la autoridad, lo volvieron, fue un negocio y una cueva de ladrones. Y empezaron a ensuciar el lugar. No era que estuviera contenido allí la gloria, pero sí tenía una cierta reverencia para adorar al Señor. Pero dése cuenta, le hemos venido diciendo que el templo tiene muchos ¿qué? En la Biblia tiene muchos ¿qué? Niveles. Templo físico, templo del tabernáculo, templo de Jesús, que es el cuerpo que está ¿en dónde? En el tercer cielo, lo acabamos de ver, y que está sentado a la diestra del Padre, que está allí. Pero ahora nosotros somos ¿qué? Templo. Usted es un templo. Usted. Y este lugar también es un templo físico. Pero acá también somos nosotros un ¿qué? Un templo. Entonces, ¿dónde está el templo del Señor ahora? Vaya conmigo a Romanos, el capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12. Carta a los Romanos, el capítulo número 12. ¿Sí estamos entendiendo la palabra en esta tarde? Hemos hablado del templo físico, del templo del tabernáculo, del templo de Jesús y del templo de cada uno de nosotros. Ahora, ya hemos dicho, ¿qué hizo Jesús en el templo? Sacó a los cambistas. Hemos hablado que ¿dónde está el cuerpo de Jesús? En el tercer cielo. Y ahora estamos diciendo, ¿y dónde está el templo entonces de Jesús aquí? Entonces dice Romanos capítulo número 12, por favor, del 1 al 5, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Verso número 3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Entonces, ¿en dónde está el cuerpo de Cristo? Acá en la tierra somos nosotros. Y dice que nosotros nos pertenecemos los unos a los otros. Y hace la comparación también más adelante en Corintios, dice claramente que el cuerpo tiene muchos miembros. Imagínese la oreja, que la oreja pueda degustar los alimentos. Imagínese la oreja, usted comiendo sopa. ¿Y la oreja cómo va a ser?
Imagínense el ojo es siendo humano, un ojo siendo humano. Uy, ¿cómo? O sea, es complicado porque está perdiendo la función correcta. El ojo tiene que cumplir una función correcta, que es observar, mirar. La mano, pues hacer, trabajar. ¿Sí? El oído, ¿qué? Escuchar. El ojo ver. Los pies caminar. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función específica. ¿Qué hace el corazón suyo? Bombear sangre todo el tiempo. Cuando ve una niña, entonces se emociona, el corazón empieza más rápido. Cuando está en la iglesia, porque duerme, ¿se da cuenta? Cada función, cada órgano tiene una función. Pero imagínense de verdad el ojo hiciera otra cosa que no tiene sentido. Se da cuenta que cada órgano pertenece en el lugar correcto, tiene una función específica. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos una función específica y nos pertenecemos los unos a los otros. Cada uno de ustedes es la iglesia. Usted es el templo. Usted es el templo. Los niños, cada niño es un templo. Es una belleza. Los jóvenes son un templo. Cada uno cumple una función. Y el día que falta, pues hombre, nos sentimos cojos. El día que falta alguien, se siente uno cojo. ¿Sí? El día que falta alguien de la congregación, nos dice, ¿pero qué pasó con tal persona? No sabemos, ¿no? Se quedó el oído. ¿Y ahora cómo escuchamos? ¿Sí? Se quedó el ojo, ¿y ahora cómo vemos? Se quedó el pie, ¿y ahora cómo caminamos? Se quedó la voz, ¿y ahora cómo hablamos? Porque necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo. Dense cuenta cómo hemos venido hablando del templo tan espectacular. El templo físico, el tabernáculo. Hemos hablado del templo de Jesús, que se levantó al tercer día, que no es el templo físico de los 46 años que fue construido, que no puede habitar la gloria de Dios en ese templo, sino que se merece un detallado respeto para que la gloria de Dios fluya, para que allí podamos orar, para que allí podamos cantar, para que allí podamos unirnos, para que allí podamos abrazarnos, para que allí podamos decirle, Señor, aquí estamos, nuestra oración será escuchada, porque 10.000 años luz jamás llegará nuestra oración allá, pero aquí como cuerpo de Cristo nuestra oración será escuchada. Pero ahora cada uno de nosotros somos templo, y es lo que está indicando Romanos, el capítulo número 12 del 1 en adelante, que somos un templo, que somos personas que necesitamos la unidad del cuerpo de Cristo y que debemos renovarnos día tras día. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. ¿Cuál? Este cuerpo hay que entregarlo como un sacrificio que vivo, agradable, santo y perfecto. Vivo, agradable. De ahí tan importante que usted tenga la relación con el Señor, porque su cuerpo, usted cuida su cuerpo bañándose todos los días. Aquí en Canadá el agua es gratis, por favor báñese. Pero en serio, hay gente que no se baña. Bueno, gracias a Dios los latinos son muy limpios. Hay un porcentaje alto, hay otros que... Pero bueno, le tienen miedo al agua y hay agua calientita. Así que, báñese, vaya al médico, cuídese en cuanto a su cuerpo. Pero ojo, su cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios. Y como dentro de su cuerpo habita el Espíritu Santo de Dios, entonces usted no lo llena con cosas raras, con basura, con pecado, con porquería, porque entonces está deshonrando ¿qué? El templo. Porque los músicos satánicos, rockeros, bueno, aquí hay niños, pero en verdad, bueno, usted sabe, ¿no? Marilyn Manson, ¿no? Marilyn Manson, satánico, diabólico, se rompió, se hizo la cirugía para quitarse 2 costillas y se quitó estas 2 costillas para poderse doblar bien, completamente. Y en los conciertos él mismo se hace sexo oral para doblarse, se mandó quitar las costillas para tener la posibilidad, y él mismo se hace sexo oral.
y él mismo bota su semen en pleno concierto. Y los conciertos son llenos y la gente grita y hace las señales diabólicas y saca la lengua y escupen y hacen una porquería, y eso es lleno y hay que pagar. Pues él destruyó su templo porque es satánico y diabólico. Estoy llevando la situación al extremo, pero la pregunta es: ¿usted qué está haciendo con su templo? Que además hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo está cuidando su cuerpo espiritualmente hablando? Porque físicamente nos bañamos, nos peluqueamos, las mujeres se ponen lindas, se maquillan, pero ¿y su espíritu? Dentro de su espíritu habita el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor dice que Él vino y encontró los cambistas haciendo negocio y riéndose y volviendo una nada del templo. Y Jesús dijo: oiga, vengan, por favor. No, cogió el látigo y los sacó. Pues hoy el templo es usted. Por eso, ¿dónde está hoy el templo? Aquí en la iglesia, aquí en el mundo. Somos nosotros la iglesia. Somos nosotros el templo donde habita ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso no es que nosotros le prohibamos a la gente: oiga, deje de fumar marihuana. No. Nunca le vamos a prohibir a la gente: deje de fumar marihuana, deje de tomar barbitúricos, deje de consumir barbitúricos, o deje de hacer cosas extrañas con su cuerpo, con su vida. No se lo vamos a decir jamás, porque lo que le va a decir qué debe hacer es la palabra del Señor, para que nosotros podamos corregir nuestra vida y que el templo del Espíritu Santo, que somos nosotros, entonces esté pleno, lleno, renovado día tras día. Que nosotros realmente podamos experimentar su amor, su gloria, su limpieza, su perdón. Que realmente yo sea el templo. Usted es el templo, usted es la oreja, usted es el oído, usted es el templo de la gloria de Dios. Imagínense algo interesante. Y hablábamos hace 8 días también de ese tema. ¿Los ángeles son hijos? Jamás. Y en los ángeles, aunque tienen el espíritu vivo y tienen la posición de ángel, el Espíritu Santo no habita dentro de ellos literalmente, como si habita dentro de nosotros los hijos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que el Espíritu Santo lo haya escogido a usted! ¡Qué privilegio que el Espíritu Santo lo ame a usted! ¡Qué privilegio que dentro de usted habita el Espíritu Santo! Claro, obviamente Satanás lo va a querer a usted sacar del propósito de ensuciar el templo, pero usted tiene que tomar la decisión: o ensucio mi templo o lo mantengo lo más limpio posible, Señor. Y eso lo estoy colocando solamente un ejemplo de Marilyn Manson. Como puede, hay muchos que hacen unas cosas, no más la pornografía. ¿Usted qué piensa? ¿Que la pornografía es solamente una cuestión de carne? ¿Usted qué piensa? ¿Que las prostitutas es solamente una cuestión de carne de 15 minutos, 30 segundos, lo que sea? No, es profundidad en el espíritu. O sea, que una persona que tiene pornografía, es una prostituta, o que es un hombre, mire, acabó de salir del closet un hombre llamado Juan Pablo Espinosa, un actor colombiano, salió en el periódico y en internet, sale contentísimo, sale feliz, diciendo: salí del closet, soy gay, dice así, con un orgullo, y entonces muestra a todos los actores colombianos que ya han salido del closet, y hay otros actores, con un orgullo. Yo decía: pobrecito, simpático el hombre, tipazo, físicamente hablando, pero terrible. ¡Qué orgullo! Ensuciando su templo. Y ahí en el periódico, en internet, en El Tiempo, sale un modelo colombiano, no recuerdo el nombre de él, si no lo recuerdo, y sale y simpaticísimo, muy simpático, una barba bien finita, muy simpático, físicamente hablando. El tipo está en Miami, Los Ángeles, y se volvió, es gay literalmente, pero se volvió un actor de pornografía de homosexuales, de hombres obviamente.
Imagínese eso. Y contento sale diciendo, no, yo hago unas películas, vea, fabulosas. Y con un orgullo, como dicen por ahí, el orgullo gay, ¿no? El orgullo gay. Salen con orgullo y dicen, no, estamos bien, ¿no? Muestran el apartamento, qué apartamento el que tienen Los Ángeles. ¿Qué vehículo? ¿Qué lugar? ¿Qué dinero? ¡Wow! Pero si supiera que está invadido, si supiera que está muerto espiritualmente hablando, si supiera que está perdido, si supiera que está mal, si supiera que está en pecado, si tan solo supiera que está mal, si supiera que la situación en su área espiritual está completamente ¿qué? Muerta, pero como no hay una luz que lo ilumine, o si lo ilumina, la rechaza, y él no sabe que ese es el templo donde Dios, ojo, donde Dios quiere habitar. No es que esté habitando porque en él no habita, obviamente, no habita. En un homosexual no habita. En una prostituta no habita. Es más, también en un doctor bien lindo y hermoso tampoco habita si no tiene relación con Dios. Pero lo que le quiero decir es que, ¿cómo está usted tratando el templo del Señor? Ese templo que Dios le dio a usted es un templo prestado, que es realmente usted es el templo del Señor que Dios se lo prestó para que usted rinda ¿qué? El culto. Para que usted adore al Señor. Para que usted sirva al Señor. Para que usted le da gloria al Señor. Para que usted le rinda la vida al Señor. Rendirle la vida al Señor es decir, ay Señor, mire, me despojo de todo. Esto que yo soy y esto que yo tengo es tuyo, Señor, porque tú me hiciste, tú me creaste. La palabra Barak Elohim significa el Dios que creó. El Dios que creó. Barak Elohim, el Dios que creó. Pero más adelante en Génesis 2 está el Dios que formó. Pues hoy nosotros estamos en eso, en el que fuimos formados por el Espíritu Santo que vino a habitar en nosotros. Por eso cuidamos ¿qué? El templo. Entonces, claramente Romanos me está diciendo a mí, ojo, en el verso número 3 en adelante, en el 2, no imiten las conductas de las costumbres de este mundo. Vea, yo conozco casos de gente que era cristiana, eran cristianos, iban a la iglesia, muchachos que iban a la iglesia y abandonaron la palabra. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de ese tema? No abandonen la palabra. Y abandonaron la palabra. Hoy en día esos muchachos que iban a la iglesia, que eran cristianos, que adoraban al Señor, son gays, son homosexuales. Y pero ¿cómo así? Si usted no era cristiano, pudo haber sido cristiano, se apartó, abandonó la palabra y su templo fue ensuciado, lo ensució y le gustó además, y se quedó ahí en el pecado. El templo lo destruyó. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está dentro de alguien que tiene relaciones sexuales a la loca? ¿Usted cree que el Espíritu Santo habita en una lesbiana, en un gay? Jamás. El Espíritu Santo sale, ya no hay nada que hacer, chao. A menos, claro, que se arrepiente y vuelva, pero eso tiene que haber un arrepentimiento genuino, un dolor. No ensucia el templo. Y yo estoy hablando de lo grande, pero hay cosas que también, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay acá en el corazón? ¿Qué hay que está ensuciando el templo? ¿Qué hay? ¿Usted de pronto a veces no desea matar a alguien? A veces sí, pero permanentemente, peligroso. Entonces algo está pasando, entonces su templo tiene algo que está pasando dentro de su templo. ¿Qué hablamos? ¿Qué? La palabra tiene ¿qué? Poder. El verbo tiene poder. Con nuestras palabras o bendecimos o maldecimos. Con nuestras palabras traemos vida o traemos muerte. Porque lo que hay en el corazón, eso sale. El templo
Es importante que entendamos el templo, el templo. ¿Qué hay? ¿Qué hay dentro de usted? ¿Qué hay? Porque solo con la novia le dice palabras lindas, pero termina la relación con la novia y con los amigos está diciendo otra cosa. Digo, dentro de una fuente puede salir agua dulce y agua salada. Pregunto, ¿o es salada o es dulce? Eso es el problema del templo. Entonces Romanos lo está diciendo. Primera de Corintios, por favor, vaya conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 12, verso 12. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso número 12 al 27. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso 12. Amén. Dice: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo. ¿Se da cuenta que ahora todos compartimos el mismo qué? Espíritu, el de Cristo. Los que no tienen a Cristo tienen un espíritu. ¿Cuál? El de Adán, que perdió ¿qué? La presencia, la gloria. Pero los que tienen ahora el Espíritu de Cristo es uno solo. Verso número 14. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Mire, dése cuenta, hoy está pasando esto, algo interesante, ¿no? Tenaz, el cambio de género. Y ya está siendo admitido con una tranquilidad, Miren, salió en noticias. Es que yo todo lo que le estoy diciendo no me lo invento, esto está ahí registrado. Salen en noticias un hombre que se viste como un perro completamente. Tiene disfraz de perro, cabeza de perro, con una cabeza de plástico de perro, le ponen el collar, la esposa lo trae. Y sale en la televisión, la esposa está hablando por él y él también habla, ¿no? Y sale, y habla, el perro. Y le dicen, ¿por qué? No, que él cambió de género de ser humano, de hombre, a perro. Y que él quiere, si es feliz así. Que esa es la libre desarrollo de la personalidad. Hoy en día todo es válido, todo el mundo le aplaude y muchos le dijeron, no, qué valioso, qué decisión tan importante tomaste. Al fin encontraste la posición tuya, perro. Qué bonito, lo felicitamos. Y sale ahí, no estoy diciendo mentiras. Todo el mundo, eso está ahí. Entra a internet. Otro quiere ser gato, o es gato. Cambió ya de género. Ahora igual con los gays. Los niños hoy se quieren poner falda. Y las niñas se quieren poner pantalón, pero el pantalón no es que sea pecado, me refiero al pantalón con la decisión de cambiarse el órgano genital, ¿no? Porque el pantalón no tiene nada que ver. Se cambian los órganos genitales. Ya tiene que haber un baño mixto no, sino para lesbianas, para gays, ya tiene que haber. Está siendo exigido además. ¿Se da cuenta? Normal, la gente todo lo ve tan normal. La Biblia dice que el hombre natural solamente piensa en lo natural, pero que el hombre espiritual va más allá porque ve lo espiritual. Dice la Biblia que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Si no tuviéramos la mente de Cristo, no. Pues como dicen por ahí, apague y vamos. Si no tuviéramos la mente de Cristo no estaríamos aquí hablando de este tema. Pero como tenemos la mente de Cristo, ya la cosa cambia. Usted ve desde otra óptica completamente diferente. Por eso hoy en esta tarde quiero que entienda qué es el templo, qué representa el templo. Y cada vez que Satanás lo va a querer a usted llevar a hacer una acción que no es la correcta, piense, uy Señor, yo soy tu templo. Mire, es algo interesante. Satanás quiso destruir la humanidad completamente y escogió. ¿Por qué no escogió Satanás a un hombre de afuera que no tenía vida en el espíritu para que entrara al huerto del Edén? No podía. ¿Por qué? Porque obviamente Dios solamente le dio entrada a Adán y a Eva, o a Adán.
en el huerto del Edén, para cuidarlo y labrarlo. Labrarlo para edificación y cuidarlo porque nadie más podía entrar. Nadie más podía entrar. Entonces Satanás se las ingenió. Dijo, wow, entonces voy a poner al animal más inteligente. ¿Sabe usted cuál es el animal más inteligente según la ciencia? La serpiente, su merced. La serpiente es el animal más inteligente de toda la fauna. Y por eso no escogió un león o un perro, ¡guau!, sino una serpiente. Y esa serpiente le habló y le dijo, oye, tranquilo, come. Ay, no podemos comer porque el Señor dijo que si comemos ciertamente moriremos. Con que el Señor dijo, no, por el contrario, si comieres, sus ojos se les van a abrir y van a ser igual a Dios. ¿Para qué? Para que el hombre cayera igual que él cayó, porque él quiere arrastrarse a toda la humanidad. Hoy Satanás está engañando al mundo pensando que ser gay, lesbiana y cambiando de género y ensuciando el templo está in. Si usted no hace eso, está out. Si usted no mata, si usted no fornica, si usted no adultera, si usted no se acuesta con 4, con 5, si usted no dice, si usted no actúa, usted está out. Pero ojo, nosotros somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros? El templo. Entonces, ¿quién es el cuerpo de acá, del Señor acá en la tierra? La iglesia. Vaya conmigo a Efesios, capítulo número 5, verso 29 y 30, por favor. Efesios, capítulo número 5, verso 29. Efesios, capítulo número 5, verso 29 y 30, dice la palabra: nadie odia su propio cuerpo. Usted odia su propio cuerpo y dice, maldito pie. No, jamás. Eso es esta nariz maldita, nariz inmunda. No, jamás. Es más, hasta los moquitos, usted los cuida y hace hasta bolitas. Ay, el pastor dice unas cosas, cambió hasta ahí fue la predicación linda, estaba perfecto, estaba seriecito. Ya no, mire. Ojo, verso número, dije, 29. Nadie odia su propio cuerpo. ¿Usted odia su propio cuerpo? Sí, hay gente que sí, hay gente que se mira al espejo y dice, soy más gorda, soy tan fea, estoy como una nevera inmunda. Así hay gente que es así. Yo conozco mujeres que dicen, estoy más gorda, estoy como una nevera inmunda. La casa me quedó en pañales, uy, inmunda. ¿Por qué? Porque no se valora y no sabe lo que hay dentro de esa persona. Entonces dice aquí, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. ¿Usted cuida su cuerpo? ¿Con qué cuida su cuerpo? Por las mañanas usted desayune bien, no corra. Ay, que las clases de inglés, ay, su merced. Tranquilo, despójese. Claro, sea responsable. Ojo, no me va a decir que sea responsable, pero coma, desayune, cuide el cuerpo, haga ejercicio, duerma bien, cuídelo, pero es lo que dice acá. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué dio? Su cuerpo, su vida. Amó a la iglesia. Y nosotros somos miembros ¿de qué? De su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su papá y a su mamá, o a su padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo. Entonces, ¿usted odia a su esposa? ¿Usted odia a su esposo? Jamás. Claro, que usted tenga diferencias con su esposa es una cosa diferente. Todos tenemos diferencias. Pero de ahí a odiar, no que usted se está odiando usted mismo. Ahora, ojo, el concepto que está hablando acá, más que el concepto de esposa y esposo, aquí hablando es el concepto de ¿qué? Que la esposa es la iglesia. ¿La esposa es la iglesia de quién? Del Cordero, el Cristo. Él es el esposo, la iglesia es la esposa. Entonces pregunto, ¿usted odia a la iglesia?
Hay gente que sí odia a la iglesia. Hay gente que dice, ¿usted ya va para la iglesia? Ay, allá, ¿qué hace? ¿Qué es lo que le tanto le dan allá? Allá, botarle la plata al pastor. Ay. Y hay hombres que no dejan ir a la mujer a la iglesia. Porque odian la iglesia, pero no saben que están odiando ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¡Wow! Esto es una cosa impresionante. La gente no lo entiende, no lo entiende. ¿Usted a qué tanto vaya todos los domingos allá en la iglesia metido? ¡Claro! Le dicen así. Pero que a mí me va a rumbear. Eso sí, eso sí. Es que no necesita que le traigan invitación. A ver, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Qué horas? ¿Cómo? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos somos? ¿Cuánto ponemos? Pero vamos a ofrendar. Ay, no, ahí sí, ¿cuánto ponemos? Pero va a reprender al diablo. ¿Se da cuenta la diferencia tan abismal? Porque la gente no tiene la noción de lo que es el cuerpo de Cristo. No lo conoce. Entonces está diciendo, como dice las escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a su esposa, y los dos se convierten en un solo cuerpo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo, ojo, mire, ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son ¿qué? Uno. Cristo y la iglesia son ¿cuántos? Uno. Efesios capítulo 4, ahí mismo, pero 4, verso 15 y verso 16. Efesios capítulo 4, verso 15 y 16 dice: en cambio hablaremos la verdad con amor, así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, de su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. ¿Se da cuenta quién creó la iglesia? ¿Los hombres? ¿La religión? No, la iglesia, que somos nosotros los creyentes, ese es el cuerpo de Cristo, se llama la iglesia. Él es la cabeza. Entonces él dice claramente: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos. Tenemos que parecernos más y más ¿a quién? ¿Usted se está pareciendo a Jesús? ¿O se está pareciendo a Marilyn Manson? ¿A quién se está pareciendo usted? Cuando uno se casa, ¿cierto que cuando uno se casa pasan 5 o 10 años cuando uno se casa y le dicen a uno: oiga, usted se parece cada vez más a su esposa? La cara suya es muy parecida a la de su... ¿Qué pasa? ¿Usted parece que fueran hermanos? Le dicen a uno. Claro, hay otros que no. Yo Cristo que no me parezca mucho a ella. Bueno, pero cuando uno se casa, de verdad, con el tiempo se va pareciendo más a esa persona, en actitudes y hasta en lo físico. Eso es lo que está pasando. La Biblia está diciendo acá, ojo, que nosotros crezcamos hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo. Usted y yo tenemos que parecernos más a Él, a Cristo, quien es además la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El verso 16: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno ¿de qué? De amor. Primera de Corintios 3, 16, 17, por favor. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 y 17. Dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Entonces, ¿en dónde vive el Espíritu de Dios? En nosotros. Mire, vuelvo y le repito, el verso 16 de 1 Corintios 3. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos, no separados, juntos somos ¿qué? El templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive ¿en dónde? En ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son su templo. ¿Nosotros somos qué? Su templo. Somos su templo. Entonces el Espíritu Santo ha venido a morar, a vivir en nosotros. Él ha venido a morar y a vivir en nosotros. Por eso tenemos que cuidar ¿qué? El Espíritu nuestro, el templo. Cerramos, por favor, devuélvete a Lucas capítulo 19, en el capítulo que estábamos, verso 47 al 48. Dice: después de esto enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa, junto con otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo.
pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que de él decían. Entonces procuraban matar ¿a quién? A Jesús, porque Jesús era incómodo para ellos. Ellos querían hacer lo que ellos querían, pero Jesús les dijo: no, no es así. Este es el templo donde se merece la gloria y la honra de mi Padre. Yo me voy a ir, voy a estar en el tercer templo, pero voy a dejar mi cuerpo, que es la iglesia, y voy a habitar dentro de ellos. Hay que cuidar entonces ¿qué? El templo. La pregunta cardinal para cerrar en esta tarde es: ¿usted es templo? ¿Usted es cuerpo del Señor? ¿El nombre del Señor habita dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros? ¿El nombre del Señor habita? Entonces, si el nombre del Señor habita dentro de nosotros, que realmente nosotros podamos ser el templo y que no lo ensuciemos. No ensucie más el templo. Cuide el templo. Cuídelo. Cuide su templo. Porque si no cuidamos el templo, el Señor, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Va a traer un látigo y le va a decir: hacedores de maldad, ¿por qué no cuidaron el templo? Los va a sacar, los va a destruir. No esperemos que eso ocurra. El Señor habita dentro de nosotros, entonces cuide su templo. Cuide lo que cuide el corazón, cuídelo, cuide todo lo que hace. No por demostrarle nada a nadie, sino porque si usted realmente es templo del Espíritu Santo, usted dice: wow, voy a empezar a corregir cosas en mi vida que no están bien. Tenemos que tener el valor suficiente para decir: Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname, Señor, porque no he sido el templo correcto. Y yo te pido que me perdones. Qué fácil es eso. Y decir: Señor, ayúdame a redireccionar mi vida de una manera correcta para que yo no siga ensuciando mi templo, que además es tu templo, porque tú habitas dentro de mí. Yo no sé qué ha pasado en su vida o en nuestra vida para que nosotros ensuciemos el templo. Que ojalá a partir de hoy no ensuciemos más el templo, sino que realmente seamos el templo del Señor, donde el nombre de Él habita dentro de nosotros y se glorifique en nuestras vidas. Le invito a que se ponga de pie en esta tarde y que nosotros podamos decirle: Señor, perdónanos, perdona nuestras faltas, perdóname porque he ensuciado el templo, y ayúdame, Señor, a corregir lo que tengo que corregir, y Señor, a pedirte perdón. Te pido perdón. Así que en esta tarde yo te invito que si hay que pedirle perdón al Señor, hagámoslo. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta tarde, Dios del cielo. Gracias por tu amor, por tu poderosa y bendita palabra, Señor. Y tu palabra nos ha hablado como siempre. Ayúdanos, Señor, a corregir las cosas que a ti no te agradan, Señor. Que nosotros realmente podamos ser el templo, Dios del cielo. El verdadero templo, Señor. Que nosotros podamos, que tu Espíritu Santo habite dentro de nosotros permanentemente. Que mi actitud no contriste el Espíritu Santo. Que mi actitud no contriste tu presencia, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti y a corregir lo que tengo que corregir, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Que esta hermosa iglesia, que cada persona, Señor, pueda corregir el templo, Señor, y pueda vivir lleno de tu presencia, Señor. Que el nombre de Jesús habite dentro de cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer. Déjanos, Señor, crecer, Señor. Ayúdanos a crecer. Quita de nosotros toda forma infantil de pensar, nuestra forma infantil de pensar mal y nuestra forma infantil de actuar. Que no seamos más infantiles, sino que seamos maduros en la fe, llenos de tu amor, de tu palabra, de tus prodigios, de tus señales, y que nuestro templo esté lleno de ti y de tu bendita y poderosa palabra. Padre, te damos gracias en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.